y vamos a hacerlo en el libro de Génesis, capítulo 39, el verso 4. Amén. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Génesis capítulo 39, el verso 4. Leamos todos este texto, amén. Dice la palabra del Señor: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, hermanos, amigos, sean tan amables. Quiero compartir este pensamiento en la palabra del Señor con ustedes, amén. Este mes se está trabajando un lema muy maravilloso, amén, el cual es la mayordomía. Y quisiera en esta hora predicar con un título: El joven y su mayordomía. Amén. Sé que esta semana el Señor ha hablado de una manera muy especial de este tema, pero orando al Señor le dije: Señor, dame palabras que no sea yo, sino que sea usted. Entonces, hermano, que este pensamiento de la palabra del Señor llegue hasta lo más profundo del corazón, amén. Porque necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días, amén. Porque ella es nuestra dirección, amén. Cuando necesitamos ir a algún sitio, confiamos en que la persona que va conduciendo, o confiamos en nuestro conocimiento de que hacia dónde vamos sabemos la dirección y hacia dónde va, ¿cierto? Hacia dónde vamos. Y en este camino maravilloso para ir al cielo, el camino es Dios. Y Él todos los días, por medio de su palabra, nos habla y nos guía, porque a veces nos queremos desviar del camino y queremos tomar otra dirección, la cual va guiada por nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Quizás no tanto de la muerte física, porque esa a todos nos va a tocar, estemos donde estemos, pero sí de la muerte espiritual. Entonces, en esta noche quiero hablar acerca del joven y su mayordomía. Y siempre he tenido un pensamiento en mi mente cuando se habla de mayordomo, porque todos los mayordomos que yo he conocido o que conocí hasta cierto tiempo eran viejitos. Me acuerdo que cuando vivía con mis padres en la finca del vecino, a tal finca llegó un mayordomo con su familia. Y siempre veo ya un señor de edad, con sus hijos que sean ya grandes o en la adolescencia, algunos pequeños, pero ya ellos mayores. Si miramos las películas, por lo general donde hay un mayordomo, siempre es una persona que es sola. Y en algunas películas que yo he visto, es o bajito, o flaquito, o gordo, calvo, amargado, coloca problemas por todo. Eso es lo que yo he visto en algunas películas. Pero la Biblia nos muestra un ejemplo de un muchacho. Y sé que la historia de José, todos la conocemos, ¿cierto? Y a nosotros nos parece fascinante esa historia por todo lo que sucede. Pero en medio de todo ello, me llamó la atención de que José halló gracia ante los ojos de Potifar y fue nombrado mayordomo de la casa de Potifar. Y entonces José era un viejito. José estaba por allá amargado, haciendo mala cara, alegaba por todo, gritaba por todo.
Todo el mundo le tenía miedo, los otros compañeros de trabajo le tenían miedo. Porque en algunas historias es el tipo de mayordomo que nos vende. Y creo que ya sabemos que mayordomo es el que administra los bienes de otra persona, que no son suyos. En la Biblia hay muchos ejemplos. Pero José, para este entonces, cuando a José lo venden, porque el propósito de sus hermanos era matarlo, pero uno de sus hermanos dijo, no, venga, no lo matemos. Y leyendo un poquito la historia, el propósito de él estar en esa cisterna era que cuando sus hermanos estuvieran dormidos, había uno que pensaba en venir y liberarlo para que se fuera para donde su padre y escapara de lo que le esperaba. Pero sus hermanos, conociendo el pensamiento, en un descuido lo vendieron. Entonces empieza la trayectoria que hemos escuchado muchas veces en la vida de José, pero para ese entonces tenía aproximadamente 17 años de edad. ¿Quién aquí tiene 17 años? ¿Dos? ¿Quién más? Imagínese usted 17 años y que sus hermanos lo vendan. ¿Qué cree usted que pasaría con un muchacho de este entonces? Depresión. Llega la depresión, entonces ahí sale el chiste, nadie me quiere, todos me odian. Dejémoslo hasta ahí. Si hoy pasara eso con un muchacho de aquellos que conocemos, que tuviera que afrontar una situación difícil, pero ¿cuáles son las situaciones difíciles a que un muchacho se enfrenta hoy en día? Pues alguien dirá, no, hay muchas, hermano. Está la soledad, están las tentaciones, están las pruebas, está el desafío de presentar a Cristo por medio de mi vida delante de otros compañeros que no lo son, está el querer encajar en una sociedad que poco a poco ha sacado a Dios de sus vidas. Porque a eso es que se enfrentan los muchachos hoy. Algunos dirán, no, yo sí me voy a enfrentar, otros dirán, no, yo voy aquí por los laditos y yo para que les voy a llevar la contraria. Y cada día se quieren parecer más a ellos. José, estoy seguro que si José hubiera copiado la actitud de sus hermanos, si hubiera bajado al nivel espiritual que era cero, el que tenían sus hermanos, seguro que no lo hubieran vendido. Si él no fuera de chismoso a contarle al papá todo lo que sus hermanos hicieran, sino que estuviera con ellos, participando de todo lo que ellos hacían, de seguro que José no le hubiera pasado nada. Porque ese es el precio de tener un pensamiento diferente, de querer agradar a Dios, de ser diferente a todas las personas, al común. Porque, hermanos, seguir el pensamiento y la ideología, la corriente del mundo es tan fácil. Simplemente le dicen, esto es malo, pero no es que es bueno, entonces así digamos que es bueno, y ya con eso usted se los ganó. Pero cuando se siente una posición y dice, es que este es mi pensamiento, no porque otra persona me lo impone, sino porque yo he entendido por medio de la misma vida, de la Biblia, o de la biología, o de los hechos, que eso es lo correcto, y es mi pensamiento, por lo general, nos van a empezar a rechazar. Nos van a empezar a criticar, a señalar, a juzgar. Porque eso es lo que el mundo hace. Si tú no participas, te conviertes en un objetivo. Y la Biblia lo dice, que somos objetivo. Estamos en todo momento en la mira. Entonces sus hermanos lo venden y la historia continúa. Pero, hermano, ¿qué nivel o qué relación se necesita tener con Dios para saber afrontar con 17 años de edad que sus hermanos no lo quieren? Es el mimado de papá porque le hizo la túnica de colores para diferenciarlo de los demás.
Aparte de eso, Dios en sueño empieza a mostrarle el futuro. Y todo sin saber, él empieza inocentemente a contar su sueño. Y empieza el menosprecio y empieza el señalamiento. Porque cuando alguien tiene un sueño, tiene una visión diferente de parte de Dios, lo más seguro es que hasta muchos de la misma casa, de la misma iglesia van a decir, está loco, ¿qué le pasa? Pero aún así José retenía en su corazón lo que su papá le había enseñado. Lo que me muestra la Biblia es que los muchachos en su mayoría son lo que le enseñan, el ejemplo que le dan en casa. Porque si a un niño le enseñan a hacer, una vez una profesora decía, es que si usted quiere saber por qué el niño del colegio es así, vaya y mire su casa. El ambiente que se vive en su casa. ¿Cómo es su casa? Y se estaba tocando el ejemplo de un niño que le gustaba gritar a todo el mundo, ya le empezaba a levantar la mano a los compañeritos, le faltaba el respeto a los profesores. Y entonces cuando se fueron a investigar resulta que es que así tal cual se trataban en casa papá y mamá. No respetaban a los mayores. ¿Qué ejemplo? ¿Qué iba a salir de ese niño? Entonces lo que José llegó a hacer no fue solo por él, es porque había un papá por allá, había una mamá que en medio de su amor, de su cariño, de ser consentido, de ser, como decimos nosotros, la ñaña, le había infundido que había un Dios, que era uno solo. Entonces esto no se trata solo de dejar al muchacho, de dejar a José allá solo que mira a ver cómo se defiende. No, pues digo, vaya usted. Y me acuerdo mucho en Pereira, teníamos un amiguito así. Y pues cuando eso, yo estaba joven. Y me acuerdo que era el único de su casa que iba. Los papás fueron servidores. Íbamos a la casa por ellos. Mijo, vaya usted. Mira, sálvese usted, mijo. Y recuerdo que ese muchacho lloraba y le dolía mucho ver la indiferencia de los papás, simplemente por un pensamiento, no es que fulano de tal, sutano de tal, nosotros lo vimos haciendo tal cosa y pues ¿para qué vamos a ir por allá? Como si la salvación dependiera de alguno de los asistentes a la congregación. Y ese muchacho luchaba y luchaba por salir, por seguir, por sostenerse, por mantenerse. Gracias a Dios que había tenido ese encuentro con Dios, tenía esa relación con Dios y se logró mantener hasta que sus papás pudieron regresar a la iglesia. Pero después hablando con él decía que era muy complicado, que era muy duro. Porque a veces él con un programa de ayuno no dominical y los papás, vámonos a pasear a tal lado, vámonos para tal lado. Le ofrecían lo que más le gustaba para que él saliera. No, mijo, no vaya el sábado al culto, que deje ir tanto por allá. Entonces, vemos que allí había un padre que había sembrado algo en José. Y aparte de eso, José había cultivado su relación con Dios. Porque a pesar de que va a Egipto, de que lo venden, de que es comprado primero por Potifar y lo coloca en su casa. Pero lo maravilloso es de esta historia, que los dos escenarios donde José mejor se desempeñó fue en la casa de Potifar y fue en el palacio de Faraón, en Egipto. Que Egipto es comparado con el mundo actual. Y meditando en este pasaje yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona se enfrente al mundo, se enfrente a todo? ¿Qué convicción hay en él para no dejarse mover? Porque yo sé que quizás los que ya estamos más viejitos decimos, bueno, yo creo que ya hemos pasado muchas etapas de la vida, ya queremos estar. Pero aún así la Biblia dice que el que esté firme, ponga cuidado, que no caiga. Y por eso tomé este ejemplo. Y por eso le mencioné el ejemplo del mayordomo, porque alguien dirá, y yo,
los vecinos todos eran viejitos. Entonces llega a administrar. Su jefe le entrega unas hectáreas de tierra, le entrega una casa, le entrega unos trabajadores. Hay que hacer una labor y se empieza a desempeñar en esa labor. Pero en esa labor de ser mayordomo, se tiene que tener integridad y se tiene que tener una sabiduría. Porque si no se tiene, se va a hacer mal el trabajo. Entonces hay que saber el tiempo de la siembra, hay que saber de los cultivos, hay que saber en qué tiempo desherbar, en qué tiempo abonar, en qué tiempo se tiene que cortar el café, se tiene que soquear, hay que aprender a diferenciar los diferentes tipos de plaga, qué químicos, cómo manejar todo ello. No es simplemente, aquí está usted, tenga usted esto y mire a ver qué hace. Porque cada cierto tiempo el Señor, el dueño de la tierra, va a venir y va a pedir cuentas. Bueno, ¿qué estás haciendo con mi tierra? ¿Qué estás haciendo con lo que yo entregué en tus manos? Y si usted sigue leyendo lo que dice allí, dice que José estaba haciendo también su trabajo de mayordomo, que Potifar simplemente se preocupaba por qué ponerse y por qué comer. Y era un hombre poderoso. Tanto así que un día se fue. Le dio por irse. ¿Por qué? Porque había una persona responsable. Él notaba que todo lo que José hacía prosperaba, que Jehová estaba con él y que todo lo que José tocaba se aumentaba. Y la Biblia dice que un día se fue. ¿Por qué? Porque estaba confiado en el tipo de mayordomo que tenía. Ya José había pasado muchas circunstancias, pero faltaba una. Y es que cuando él se va, como era joven, no era un viejito. Y aparte de ser joven, era bonito. Era todo lindo. Como decimos, uy, todo papi. Me robaba las miradas. Pero solo había una persona o algo que se le había reservado de toda la casa de Potifar, y era la esposa de Potifar. Pero como el enemigo nunca va a estar tranquilo, porque debemos entender que nuestra vida espiritual se convierte en una lucha desde el primer día que conocimos a Cristo hasta el día que nos muramos o hasta el día que Él venga por su iglesia. Y no es una lucha contra quizás cosas terrenales. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Contra legiones, contra demonios, contra el ataque del enemigo. Porque hoy el diablo aprendió a atacar. El punto es, ¿aprendimos nosotros a defendernos? ¿O seguimos con lo mismo de hace 20 años atrás? Porque el diablo todo el día va evolucionando, y así como el mundo evoluciona, y usted ha visto el avance que tiene la tecnología, increíble todo lo que se está logrando hoy y todo lo que vendrá, y es bíblico. Entonces ya uno como que no se sorprende porque dice, bueno, pues si la Biblia lo dice, pero hermano, todo lo que está pasando, todo lo que se está viendo. Pero como la Biblia lo menciona, entonces uno dice, ya sabe por dónde, como el cuento, por dónde va el agua al molino. Porque esa es la lucha constante, todos los días, evoluciona. Por eso todos los días es necesario que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Porque imagínense que a José le hubiera llegado ese momento estando en una posición espiritual mala. ¿Qué cree que hubiera pasado? Pues hubiera tomado y hubiera tenido relaciones sexuales con la esposa.
de Potifar. Y creo que para José no era fácil, porque el hecho de ser atacado, de ser tentado, no es fácil. ¿O a quién le parece fácil? ¿O solo a mí me parece difícil? Es una lucha, es difícil. Y por eso le toca uno dice por allá su rinconcito y dice: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, sosténme, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Para José no fue fácil, pero en él había algo mayor. Y aquí es uno de los puntos importantes del mensaje, y es que debemos aprender a valorar lo que Dios ha colocado en nuestra vida y que eso lo tengamos en mayor estima que el resto de cosas. Porque pueden que sean muy buenas, pueden que sean muy bonitas, pueden que sean deslumbrantes y que quedemos wow, extasiados con todo ese placer que nos ofrece el mundo. Pero cuando mi mayor deleite es sentir a Dios, cuando mi mayor esperanza es tener puesta mi mirada en Dios y saber que puedo tener la salvación de mi alma, cuando ese mayor tesoro de mi corazón es la salvación, eso va a pesar más que el resto de cosas. El problema es cuando amamos más y cuando para nosotros es más importante algo que nos ofrece el mundo, o alguien que hay en nuestra vida, o el dinero, o las posesiones, o el trabajo, o el deleite. Ese es el problema. Cuando le damos más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Porque entonces va a empezar a pesar más lo de allá y a traer más lo de allá. Porque, hermano, así es la carne. Yo al principio entendía ese texto más: cuídate de la que duerme a tu lado. Y yo, y entonces cuando me case, ¿cómo voy a hacer? Dios mío. Y uno de niño piensa tantas cosas porque ciertos familiares eran esposos pero dormían en camas aparte. Yo decía: ¿será por ese versículo? Porque uno en la adolescencia piensa muchas cosas, hermanos. Pues yo no sé, o fue mi caso hace muchos años cuando pasé por ahí. Y yo decía: ¿será por eso que no duerme? Pero resulta que es que esta carne, hermano, esta carne lo va a jalar y en cualquier descuidito lo va a tener 3 vueltas mismo y chao. Porque así es la carne. Y el enemigo sabe trabajar la carne y le ofrece lo que le gusta. Él no le va a ofrecer algo que a usted no le gusta. ¿A cuántos de aquí les gusta tomar? Oye, a decir amén. A decir: hermano, ¿a cuántos les gusta fumar? Amén. Si a José, de toda la plata, de todo el poder, de todo lo que poseía en la casa de Potifar, de lo cual tenía en sus manos, que el mayordomo puede tomar. Y si usted lee la parábola del mayordomo infiel, o la historia de allá del Evangelio de Lucas del mayordomo infiel, dice que si al amo le debían 100, él dijo: vaya, ponga 80, 20 para acá y 80 para allá. Si le debe 80, entonces tome 50, porque el mayordomo tiene la capacidad de sacar, de no registrar algo, de sacarlo sin que su amo se dé cuenta. Y se lo digo porque por casi 10 años manejé una empresa de otra persona. Y entonces simplemente cada quincena llegaba y colocaba: nómina tanto, este fulano tanto, este fulano tanto, este fulano tanto, aquí está, ¿cuánto es? X cantidad, listo, nada, el otro día estaba en la cuenta. Y entonces, si yo tengo aquí un cerito, si yo me invento el nombre de una persona y coloco muchas cosas de vestiditos de baño y lo lleno, y entonces en vez de ser 12 trabajadores cobro lo de 14. Si yo estoy aquí solo, esta persona solo viene por allá cada mes o cada que quiere. El mayordomo puede hacer eso. Si entonces la finca dio 100 kilos de café, uy, no, patrón, ese granero estuvo muy malo, mire que solo dio 60. No, pues no dio más. Mire, eso por allá, en la reserva eran 80 jornales, y mire que entonces fue 90 porque estaba muy duro, porque hay que tal cosa, y puede sacar de todo lo que José tenía en sus manos, solo una cosa lo podía tocar, y era la esposa de Potifar.
Lo que me lleva a entender que para José, esa era como su piedrita, era parte de su naturaleza, porque es la naturaleza del ser humano, hermano. Esto no es cosas por allá de Marte ni inventadas, porque Dios nos creó seres con sentimientos, con deseos sexuales, y es normal, es la naturaleza humana, para que no vaya a decir, uy, ese hermano ya hablando de eso, ay Señor Jesús. Porque es que uno los ve, hermano, y me acuerdo hace años, estaba tocando un tema de educación sexual con adolescentes, y una hermana escuchó y por allá dijo, hay un poder en Jesús, es impío que le está enseñando a nuestros hijos. Una ancianita. Bueno, pero si usted no le toca a usted mal a sus hijos, el mundo los va a enseñar y como no es. ¿Sí? Obviamente, guiado por la palabra de Dios. Eso no es que usted puso a hablar ahí unas barbaridades, no. Guiado por la palabra de Dios. Pero escuché, uy, ¿cómo se le ocurre decirles eso? Hermanos, pues si son adolescentes, pues hermanos, usted irá al adolescente y ahí coge la tele y la tira con el adolescente le va a decir. Porque ya desde niño lo ha venido escuchando. Pero aún así, José prefirió que le rasgaran sus vestidos, quizás a que lastimaran su cuerpo y salir huyendo y salir corriendo, porque en José estaba la convicción de que era mejor ser obediente primero a Dios y luego a su Señor que sucumbir a un placer de minutos, porque es un placer de minutos. Entonces, vemos que de ahí cae a la cárcel, pero aún estando allá, y otra vez José, a pesar de su juventud, para que no vaya a decir que lo de la mayordomía y que eso solo aplica acá para los hermanos mayores o para los viejitos, aún allá estando en la cárcel, Dios lo sigue usando porque Él sigue teniendo esa comunión con Dios. Él sigue cultivando su relación con Dios todos los días. Y ya conocemos la historia de cómo llega hasta de Faraón, de cómo llega a ser el segundo por medio de la interpretación de un sueño, donde sus mismos hermanos tienen que venir, su familia, postrarse y adorarlo. Aunque Él les dice que se levanten, pero todo Egipto conoció quién era José. Pero lo más importante de la historia bíblica no es que conocieran quién era José, porque José administró bien su casa. Dice que José se casó, tuvo sus hijos, tuvo 2 hijos, los educó. Aparte de eso, el faraón lo coloca para que gobierne, y vemos esa historia tan maravillosa de cómo se sostienen todos estos años de escasez. Vemos cómo José supo afrontar la soledad, supo afrontar el rechazo, supo afrontar el desprecio. Vemos cómo José supo gobernar a todo Egipto. Un hijo de Dios gobernando a Egipto. Algo que llama la atención. Pero lo más importante de todo esto es cómo José supo gobernar y llevar su vida espiritual. Eso es lo más importante de esta mayordomía de José. Por eso, joven, qué bueno que sepas llevar la mayordomía de tu vida. Empieza por ti. Empieza por darte el valor que tienes, de entender que eres un rey, que eres un sacerdote, que eres un llamado, que eres un escogido. O no sé, hermano, usted que siente cuando ve a los jóvenes aquí, que en medio de este mundo tan convulsionado, aún hayan jóvenes que quieran estar en este lugar, que vengan, así sea, empujaditos, pero que lleguen a este lugar. Hermano, en una de esas el Señor lo toca, llega a su vida, lo transforma, porque creo que a la mayoría eso nos pasó. O en mi caso eso me pasó. Iba a la iglesia por ir, tenía 17, 18 años, me
me gustaba más la música del mundo, me gustaba más compartir afuera que venir a la iglesia. Pero un día de tantos el Señor habló a mi vida y me tocó. Y pude entender y darle la importancia de esta salvación. Porque es que aquí no estamos jugando con la vida de alguien, estamos jugando con nuestra propia vida. Y no con esta vida material, sino con nuestra vida, con nuestra salvación. Entonces, qué importante es dejar que Dios gobierne nuestra vida. Si está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces vamos a obtener la sabiduría que necesitamos, porque para gobernar necesitamos sabiduría. Necesitamos entender cómo hacerlo, hermano. Usted cuida su cuerpo, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Amén. Usted tiene su aseo personal. Cuando ya vamos al médico y nos dice sus exámenes no están tan buenos, tiene que dejar esto, tiene que hacer aquello, y yo, ay Dios mío. Venga, que usted tiene que cuidar su templo. No descuidemos el templo del Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Y cuál es el templo? Nuestra vida. Porque ese es el problema, que hoy ni siquiera nuestra vida muchas veces la queremos gobernar. Nos queremos dejar llevar por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, por nuestros sueños, por lo que nosotros queremos. Y a veces, no digo que todos, pero a veces, Dios mío, ¿y usted qué quiere para mi vida? Porque Él es el que conoce el presente, Él es el que conoce el futuro. Y Él sabe dónde vamos a llegar. Porque Él tiene preparado algo para nosotros. Pero el camino no va a ser color de rosa. Ese camino derechito que a veces queremos tener, sin problemas, sin luchas, sin dificultades, eso no existe en la vida cristiana. Existe un camino de altibajos que a veces, hermano, uno dice, Dios mío bendito, si usted me saca de aquí, porque yo no soy capaz. Creo que José vivió esto. José tuvo que lidiar con todas sus emociones de la adolescencia, de la juventud, pero siempre Jehová lo sacó en victoria. Siempre Dios le dio la victoria. Y eso es lo que Dios quiere con nuestra vida, jóvenes hermanos, en esta noche. Sacarnos en victoria y llevarnos hasta ese punto donde todo el mundo vea, ven, mira, lo logró, ve, pudo. Llegó, lo alcanzó, después de que decíamos que no iba a ser capaz, que no podía, mirarlo dónde está y a qué hora se volvió tan consagrado, a qué hora se volvió ese servidor, a qué hora se volvió ese predicador, si lo veíamos que era más afuera que adentro, porque muchos escuchamos esas palabras muchas veces, pero solo cuando hay un corazón dispuesto a rendirse, a humillarse a los pies de Dios, es donde Dios da la victoria. Pero lo más relevante, hermano, es que cuando José estaba allá, no veían a José, veían al Dios de José. De lo más importante en nuestra vida, no es que nos vean a nosotros, obvio, a Dios lo van a ver por medio de nosotros. Eso sí está claro. Pero alguien dice, el Dios de José lo prosperó, el Dios de José lo sacó de la cárcel, el Dios de José lo libró de la muerte, el Dios de José le mostró por un sueño todo lo que había de venir y lo que debía de hacer. El Dios de José lo hizo un gran mayordomo. El Dios de José. Y qué bueno que los demás puedan decir, el Dios de esa iglesia, el Dios de fulanito, el Dios de sultanito, el Dios de X persona. Mira que estamos viendo es ese Dios. ¿Por qué? Porque es diferente. En él hay algo diferente. No es igual a los demás. Porque los adivinos que estaban con José, todos iban y leían y empezaban allá a hacer sus mercurjes. Y a ver, cosas conocidas hoy, empezaban uno para allá a leer el tabaco,
o que a leer la mano, o que vamos a leer el chocolate. Una vez llegué a una casa y espérense que los señores de la casa están leyendo el chocolate. Y yo, ¿qué es el chocolate? Y yo, no es mejor que nos lo den con pan y queso. Y resulta que era que hay una persona que leía el chocolate y que del chocolate leía cosas. Y yo, Dios mío, bendito. Y no solo ahí, en muchas cosas. Todos eran iguales. Si José no hubiera tenido ese principio tan fuerte en su vida, hubiera llegado y dicho, no, pues yo también voy a ver qué invento, qué leo. José que no, pues venga, yo voy a leer este pergamino a ver qué dice y me invento cualquier cosa ahí. Pero José fue y consultó ¿a quién? A Jehová. Fue y consultó a Jehová. Lo que nos muestra que nosotros en nuestro diario vivir debemos consultar a Dios. Joven, ¿usted quiere saber qué hacer? Hermano, ¿usted quiere saber qué hacer? Consulte a Dios. Ahí está la respuesta. Coja su teléfono y llámelo. La oración. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo gobernar mi vida? ¿Qué debo hacer? Y lo digo por mí mismo. Era muy bueno para preguntarle, oiga, ¿y si hago esto? ¿Será que sí? Y después como que ese consejo no me gustaba, hermano, oiga, aconsejeme en esto, ¿será que esto sí? Lo escuchaba. No, ese tampoco me gustó. Hasta que llegaba el consejo, este sí como que me gusta más. Pero cuando vamos a Dios, cuando tomamos la Biblia, cuando tomamos la palabra del Señor y la aplicamos a nuestra vida, entonces empezamos primero a gobernarnos nosotros, porque es lo más duro. Amén. Y de todo nuestro cuerpo hay uno pequeñito por ahí, muy lindo, que nos enseña a probar, a degustar todos los sabores. Pero hermano, si no sabemos gobernar ese miembro tan pequeñito, te cuento, hermano, que nos puede hacer meter en unos problemas. Y para finalizar, la Biblia me dice que la lengua, y nos coloca unos ejemplos maravillosos. Un barco puede ser muy grande, pero un timón tan pequeño lo direcciona y lo hace girar a un lado o al otro. El caballo, aún con toda su fuerza y un solo freno en su boca, lo hace detenerse y tomar la dirección del camino. Pero por ahí hay una canción que es hasta chistosa. Empieza la hermanita gritando, ¡ay! Ayúdame, yo voy a poder poner la mente. Peligrosa. Por ahí una cancioncita así, es muy chistosa. Pero si usted la analiza a fondo, tiene toda la razón. Porque qué difícil es gobernar. Porque volviendo a tomar un pedacito de la parábola o de la historia del mayordomo infiel, dice que nadie puede servir a dos señores, o que de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua salada, porque amará siempre más a uno y aborrecerá al otro. Querrá o quizás ame más a uno y menosprecie más al otro. Por eso, esta lengua, y quizás no solo esta lengua, sino nuestro ser, nuestro pensamiento, porque alguien dirá, no, yo voy calladito, le fallo al Señor, no voy a decir nada, no, es que a mí no me gusta hablar, porque alguien dice, hermano, no, yo soy muy reservado, yo soy muy callado, yo soy una tumba con minuto y celular, yo mejor dicho, lo que entra aquí, hermano, lo que yo escucho, jamás vuelve a salir. Ay, Dios mío. Pero cuando aplicamos esos principios bíblicos a nuestra vida y le dejamos todo a Dios, porque es que yo no tengo que hacer nada. El problema es que nosotros a veces queremos hacer las cosas. Pero si dejáramos a Dios que las haga, si permitimos que Dios sobre nuestra vida, porque ese pasaje es muy lindo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, si alguno oye y abre la puerta, y somos felices aplicando este texto a los amigos, estimado amigo,
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Él toca la puerta, Él te está llamando, ábrele la puerta a tu corazón a Dios, porque Dios es un caballero. Él toca la puerta y si tú le abres puede entrar. Y dice la Biblia que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cuando ese pasaje es para la iglesia. Porque a veces estamos sentados ahí y nuestro corazón está más cerrado. Tenemos a Dios más afuera que dentro del corazón. Y así no hay amén, pero es la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia. Porque a veces es Dios con un mensaje, con una canción, con un sueño, con un pensamiento tocando. Vea, amigo, cambie, hijo mío, yo te amo. Deja esto, suelta. Mira que eso no te va a traer nada bueno, pero usted no. Está eso, mejor dicho, arraigado en el corazón. Es más, esa puerta está tan cerrada que Dios está afuera mirando y diciendo, pero como es un papá amoroso, diciendo, pues voy a esperar a que venga por aquí llorando. Cuando le vuelvan ese corazoncito, nada. Cuando lo destroce el mundo, cuando realmente vea la paga que tiene el pecado, aquí voy a estar con los brazos esperándolo, porque es que eso es lo bueno de nuestro Dios. Que sea cual sea el estado espiritual en que estemos, sea quizás alto, medio o bajo, sea cual sea, donde nos encontremos, Él siempre está con los brazos abiertos para decirte, venga amigo, venga que yo te quiero ayudar. Y es lo que Dios quiere hacer en esta noche. Él quiere ayudarnos una vez más. Y yo le voy a invitar para que se coloquen en sus pies. Y vamos a orar. Y qué bueno que si te falta saber gobernar tu vida, le pidas a Dios que te enseñe cómo ser un buen mayordomo. Que te enseñe cómo obedecerle. Cómo ser íntegro en tu andar día a día, cómo ser íntegro en la escuela, cómo presentar primero a Cristo en tu vida. Pero es necesario que tengas ese encuentro con Dios. Y yo no sé si habrá algún joven, algún hermano que quiera venir aquí en el altar y presentar su vida a Dios. Y decirle, Señor, enséñame. Si con José lo hiciste, yo no soy diferente a José. Me amas igual. Es más, nos ama más. Porque a José le hablaba con nosotros. Si le permitimos, se mete aquí dentro del corazón. Vive aquí adentro de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, nosotros tenemos ese privilegio de sentir el Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas. Pero si nosotros se lo permitimos, porque Dios no forza a nadie. Él no utiliza la fuerza. Él siempre llega con ese silbo apacible, hablando a tu mente, a tu corazón, a tu vida, hablándote con ese amor eterno con el cual nos ha amado. Alguien que esté necesitado de Dios, que inicie la oración en esta noche.